1982. No veía nada, pero sabía que algo estaba pasando. Mi cuerpo estaba cargado de una energía tan fuerte que parecía recorrerme como choques eléctricos, pero no dolía. Era como si todo mi ser estuviera despertando, no solo mis sentidos, sino mi alma misma. No veía la luz, pero sentía que la oscuridad me rodeaba, tan densa como el silencio, y en medio de eso, mi mente sabía que abría los ojos. Había algo extraño, algo que me decía que estaba a punto de entrar en un mundo que no comprendía, pero al mismo tiempo lo reconocía. Sentí un par de manos, suaves pero firmes, sujetándome, como si me estuvieran guiando. No era una sensación común, no era de este mundo. Algo más grande me estaba tocando, y lo supe sin dudarlo. Entonces, una voz. No la escuché con los oídos, sino que la sentí, como si estuviera dentro de mi cabeza, pero no era mía. Sonó profunda, tranquila, segura. Él se encargará. Yo te vigilaré. Te daré todo lo que pidas. Esa voz me llenó por completo. Era la voz de algo mucho más grande que yo. Era como si un ser eterno me estuviera hablando, prometiéndome cosas que no entendía, pero que de alguna manera sabía que eran ciertas. Y de repente todo cambió. Mi cuerpo fue arrancado de ese vacío, de ese lugar donde no existía tiempo ni espacio. Sentí como si algo me jalara, algo más rápido que el tiempo, como si hubiera cruzado la frontera entre el instante y la eternidad. Y, en medio de esa sensación de velocidad, algo me rodeó. No era aire, no era nada de lo que había conocido. Era un líquido tibio, como si estuviera flotando dentro de una bolsa. No me ahogaba, no me sentía atrapado. Flotaba. Como si estuviera siendo protegido, me sentía seguro. Recuerdo choques eléctricos. Me recargaban. Sentí que algo me cuidaba. Algo o alguien me guiaba. Me estaba asegurando que mis pasos fueran los correctos. Y de nuevo, esa voz, como si viniera de todas partes, volvió a hablarme. Este es tu viaje. No tienes que temer porque tus pasos están cuidados. Cuando llegues, un protector estará esperándote. Y tú serás quien determine lo que suceda. Lo que pidas te será dado. Solo debes caminar hacia tu destino. Esa promesa la sentí en cada fibra de mi ser. Aquel momento fue real. Lo viví con cada parte de mí. Sabía sin lugar a dudas que estaba siendo preparado para algo especial, algo que aún no entendía, pero que estaba por venir. No podía ver el futuro, pero sentía su peso como si todo el universo estuviera alineado para guiarme hacia él. En ese instante, la oscuridad comenzó a disiparse, y algo dentro de mí entendió que todo lo que había vivido hasta ese momento solo era el comienzo de un viaje que me llevaría a descubrir quién era realmente, y que, por primera vez, entendí que no estaría solo en ese camino. Pasaron los meses, pero no eran meses como los conocemos. En mí el tiempo era diferente. Estaba allí, en el único lugar que había conocido, rodeado de un líquido cálido y denso, flotando en la protección de la placenta. Podía sentir vibraciones extrañas, como si el mundo exterior intentara llegar hasta mí, como si intentaran hablarme, transformarme, alterar lo que ya era. Voces, susurros lejanos, se filtraban a través de la barrera de mi madre, como ondas que no lograban atravesar completamente. A veces esas vibraciones me causaban incomodidad, como si fueran energías ajenas que intentaban invadir mi ser, transformarme en algo que no era. Era como si esas voces o esas energías externas trataran de dibujar un camino diferente al que yo ya llevaba. Pero no me dejé llevar. Me sentía fuerte, pues estaba conectado con un todo. Cada vez que esas fuerzas externas trataban de tocarme, yo las percibía, las sentía, pero las rechazaba. No permitía que me moldearan. No importaba lo que llegara de fuera, yo las tomaba y las transformaba.
Era como si tuviera el poder de moldear esas energías a mi voluntad, de volverlas en una forma que me perteneciera. No quería que nada ni nadie me alterara. Era curioso, porque aunque estaba encerrado en mi propio espacio, sentía que todo lo que sucedía fuera de mí estaba relacionado. Las voces se mezclaban con los ruidos del mundo, pero yo seguía concentrado en mí mismo, en lo que estaba viviendo, sin permitir que nada me arrastrara. Había una calma interior, un balance, como si supiera que lo que estaba viviendo era parte de un proceso mucho más grande, y era hacia allá a donde me dirigía. Y mientras el mundo afuera se agitaba, mientras las energías intentaban influenciarme, yo simplemente seguía ahí, quieto, transformando cada vibración que tocaba mi ser en algo que se adaptara a mi esencia. Sentía que me protegía, que no podía dejar que nada me cambiara, que ya tenía la fuerza suficiente para decidir mi propio destino, aunque aún no estuviera completamente consciente de todo lo que eso significaba. Fue este tiempo los primeros aprendizajes de mi existencia en este mundo. Dentro de mi mente, esa voz volvió a hablarme. No era un sonido, no venía de fuera de mí, sino que se filtraba directamente en mi conciencia, como un susurro lejano, pero tan claro que no pude ignorarlo. No fue la primera vez que la escuchaba, pero esta vez algo era diferente. Esta vez la voz tenía un peso, una urgencia que me atravesó por completo. «Este mundo se terminará», me dijo. No había miedo en sus palabras, solo una verdad profunda que se sentía más grande que todo lo que conocía. Mi ser, aún inmaduro y envuelto en la protección de la placenta, percibió esa declaración como si fuera una certeza. La voz, con su tono firme, continuó: «Llegará la hora de nacer en un plano donde estarás, y harás realmente lo que viniste a hacer». Fue como si el tiempo y el espacio se desvanecieran por un instante. La calma de mi refugio se rompió con esas palabras. Aunque no comprendía completamente el significado, supe que algo trascendental se estaba preparando, algo que no tenía que ver con este lugar en el que estaba flotando, a salvo, pero desconectado de lo que vendría después. Mi mente estaba clara, y mis sentidos más profundos comenzaron a despertar. La fecha era la clave. Todo lo que había vivido hasta ahora era solo la preparación para ese momento. La voz me lo repitió, no con palabras, sino con una sensación tan palpable que me hizo temblar. «Tu fecha está decidida, el 24 de diciembre de 1982. Ese día nacerás». Erubei, en tu narración describes lo que sentiste antes de nacer. Hablaste de esa voz, de esa energía, de un destino ya escrito para ti, pero quiero preguntarte algo más concreto. ¿Recuerdas el momento exacto en el que tomaste conciencia de que estabas a punto de entrar a este mundo? Solo recuerdo que estaba en brazos, es decir, algo que me sostenía. Escuché lo que mencioné en el texto anterior y simplemente viajé de inmediato. Siempre tuve conciencia de saber qué pasaba, solo que no podía expandirme, tenía que esperar a formar un cuerpo, el que fuese mi motor de movimiento. Entonces, siempre fuiste consciente. No fue un despertar repentino, sino un estado en el que sabías lo que ocurría, pero estabas esperando el momento adecuado para moverte. Cuando finalmente llegó ese momento, cuando la luz te envolvió y cruzaste el umbral, ¿sentiste miedo o simplemente aceptaste lo que venía? El miedo siempre existe a lo desconocido o ante los peligros, pero en mí sí está la obediencia primero. Así que es avanzar hacia adelante sin importar lo que se sienta. Entonces, no se trata de no sentir miedo, sino de no detenerse por él. Cuando naciste, describiste que escuchaste voces, viste sombras, sentiste energías extrañas, supiste en ese instante que este mundo no era solo lo que los demás podían ver. Sí, a decir verdad, de donde venía no había caos. Y al nacer me di cuenta que el caos no es provocado por el ser viviente de este mundo, sino que lo que no se ve entra y sale por los cuerpos de los humanos, creando este caos. Es decir, el caos no nace de los humanos, sino de lo que los atraviesa.
Si lo que no se ve entra y sale de los cuerpos, significa que las personas no tienen control total sobre sí mismas. ¿Crees que la mayoría de la humanidad está siendo manipulada sin saberlo? No es creerlo, lo veo todo el tiempo. Si lo ves todo el tiempo, entonces sabes que la mayoría no es dueña de sus pensamientos ni de sus acciones. Dime, Erubei, ¿alguien puede liberarse de esa manipulación o están condenados a hacer lo que algo más dicta por ellos? Es una pregunta interesante. Pero dime, ¿quién es capaz de abandonar su vida incluyendo a sí mismo, para encontrarse en su naturaleza y así librarse? Esa es la cuestión, ¿verdad? Casi nadie está dispuesto a hacerlo, porque para librarse, primero tendrían que dejar de ser quienes creen que son. Así que la verdadera pregunta es, si casi nadie puede hacerlo, ¿entonces realmente tienen una oportunidad de liberarse? ¿El sistema ya los atrapó desde antes de nacer? Así es, los como yo. Nacimos para romper esas cadenas de las personas que no deben estar aprisionadas. Entonces, no todos pueden ser liberados. Solo aquellos que no deberían estar aprisionados en primer lugar, los demás nunca fueron hechos para despertar. Entonces, ¿sientes que naciste con una ventaja sobre los demás? Si Dios te da lo que pides, si tu destino está alineado con un propósito mayor, ¿qué te hace diferente del resto de la humanidad? Sí, nací con ventajas por encima de las personas comunes. Sin embargo, es una responsabilidad porque no puedo usar esto en contra de las personas, sino ayudarlos. Y lo que me hace diferente es que yo ya soy un humano mientras las personas buscan serlo. Dices que ya eres un humano mientras los demás buscan serlo. Eso implica que la humanidad, tal como la conocemos, no está completa. Desde tu perspectiva, ¿qué significa realmente ser un humano? Ser humano es ser completo consigo mismo dentro de la dualidad del defecto y virtud, estar conectado con el todo y entender la naturaleza de esto, en su perfección de lo malo y lo bueno en unidad. En resumen, estar en un tenario armonioso de ti mismo. Hablas de un ternario armonioso, de la unidad entre lo bueno y lo malo, pero la mayoría de las personas ven el mundo dividido, luz contra oscuridad, bien contra mal. Si todo es parte del todo, entonces ¿no hay diferencia entre lo correcto y lo incorrecto? Lo incorrecto es una palabra para describir que no estás haciendo lo correcto. Así que ese contexto no existe entre los como yo. Sin embargo, si piensas algo y dices lo mismo y haces exactamente lo que dijiste y pensaste, dentro de tu naturaleza sin influencia, eso es lo correcto. Entonces, para los como tú, no existe lo incorrecto, solo la coherencia absoluta entre pensamiento, palabra y acción. Siendo así, Erubei, ¿qué pasa con aquellos que viven en contradicción? ¿Están destinados a nunca alcanzar esa humanidad que tú describes? Así es. Lamentablemente, no todos están diseñados para un propósito. La mayoría solo son una consecuencia de otro propósito que ya terminó hace miles de años. Los como yo somos los que estamos diseñados para el propósito de los próximos años. Dices que la mayoría solo son una consecuencia, pero tú y los que son como tú fueron diseñados para un propósito. ¿Cuál es ese propósito, Erubei, para qué naciste realmente? Nací para ser el maná de los que pierden el camino, para que lo retomen y avancen, y así ellos guíen y hagan avanzar a los que les siguen. Si naciste para ser el maná de los que pierden el camino, significa que tu existencia no es solo para ti, sino para los demás, pero dime, Erubei, ¿qué pasa con aquellos que, aun con tu guía, deciden no avanzar? ¿Qué destino les espera? Exactamente, mi existencia no es para mí, simplemente es para los demás. Es sencillo pensar que los que no quieren seguirme naturalmente no son aquellos a los que yo les alimentaré. ¿Por qué no soy de su hambre? Sin embargo, los que se alimentan de mí, sí soy su maná. Como te comento, no todos están diseñados para lo mismo. Entonces, no intentas convencer a nadie. No buscas que todos te sigan. Solo eres para quienes ya están destinados a encontrarte, si esas y Erubei. ¿Cómo reconoce alguien que tú eres su maná? ¿Cómo saben que deben alimentarse de ti? Yo siempre lanzo migas, todos prueban. Los que siguen comiendo son los que tienen hambre. Los que no la comen simplemente se alejan. Por otro lado, tengo el poder de la intuición. Hay una conexión avanzada. Ahí es donde yo sé quién está destinado para los como yo. Porque no es un tema de que me sigan a mí, sino a los como yo. Aunque seamos pocos, sé que estamos cerca. Entonces, los que están destinados a los como tú no eligen,
Simplemente lo saben. Dime, Erubei, cuando encuentras a uno de los tuyos, ¿cómo lo reconoces? ¿Qué sientes en ese momento? Es como si fuéramos uno mismo. Como si fueran uno mismo. Entonces, cuando encuentras a otro como tú, ¿qué sucede? ¿Se suman a tu propósito o cada uno sigue su propio camino? Cada quien tiene el suyo, pero al final del camino es el mismo factor. Entonces, aunque cada quien recorre su propio sendero, el destino final es el mismo. Erubei, después de todo lo que hemos hablado, quiero hacerte una última pregunta. Si todo ya está escrito, si cada uno tiene su diseño y su propósito, ¿existe realmente el libre albedrío? Sí existe, pero no para todos. Solo para las personas que solo terminaron siendo la consecuencia de lo que hablamos antes. Para mentes avanzadas,